Hola, ¿qué tal? Esto es Glob TV y aquí comienza su mesa de debate. Seguimos por segundo día consecutivo aquí en Simo Network, en el pabellón número 10 de IFEMA Madrid. Y hoy vamos a hablar de virtualización de servidores y para hablar de este tema me acompañan quienes paso a presentarles. En primer lugar, Javier Martínez, director técnico de NetApp, Fernando García, director de SystemX en IBM España y por último Miguel Fajardo, director de unidad de negocio de Server y Tools de Microsoft Ibérica. La primera pregunta creo que es casi obligada. ¿Cómo está, en qué punto estamos ahora mismo en la virtualización de servidores? ¿Cuál es el escenario habitual del momento? Yo creo que es una tecnología que además ha ido madurando. La virtualización de servidores no es algo tan novedoso como puede parecer. Es verdad que en el mundo Intel, en el mundo de servidores x86, llevamos 5 o 6 años con una tecnología suficientemente madura como para que las empresas empiecen a pensar en virtualizar y en obtener todas estas ventajas que Miguel ha comentado, de ahorro de costes, mejorar la gestión, reducir consumo energético, seguridad. Yo creo que es un entorno que todos los clientes aprecian las ventajas. Es verdad también que es algo que se lleva haciendo en otro tipo de servidores desde hace más de 30 años. Entonces, no estamos hablando de algo novedoso, porque hay muchos entornos donde los servidores ya están virtualizados al 100%. Es cierto que en el entorno x86, hasta hace pocos años, relativamente pocos años, la tecnología los clientes no la apreciaban como algo maduro. Ahora sí, yo creo que ahora ya está identificado, está reconocido por todas las empresas, pero ahora mismo no habrá cualquier empresa, o según las últimas estadísticas, entre el 90 y 95% de las empresas que tienen un parque de servidores significativo en un data center ya han hecho pruebas de virtualización. En torno al 25% de los servidores están virtualizados ya. O sea, yo creo que es una tecnología madura en el mundo Intel. Los fabricantes de los hipervisores de las tecnologías de virtualización por encima de la capa de hardware ya tienen productos muy maduros en el mercado. Los clientes han dado cuenta de que todas estas ventajas que Miguel comentaba además son muy necesarias y bueno, yo creo que ya es un tema de ver cómo esto va a ir evolucionando cada vez más de forma exponencial. No sé si llegaremos a ver el 100%, pero estoy seguro que llegaremos a ver un porcentaje muy alto de servidores virtualizados. Javier. Y bueno, yo quizá añadir que esa virtualización estamos viendo que empezó por los entornos de desarrollo, los entornos menos críticos y bueno, pues yo creo que el nivel de adopción de ese tipo de entornos pues ya es prácticamente, pues no del 100%, pero muy alto. Y sí que es verdad que las tecnologías a día de hoy ya son muy maduras y estamos viendo como en muchas organizaciones se está adoptando la virtualización de servidores pues para entornos productivos, entornos críticos de negocio y de hecho pues precisamente esta virtualización está aportando una serie de ventajas como el disaster recovery que comentábamos o cómo hacer la protección o cómo hacer una serie de aproximaciones que son ventajosas respecto a la aproximación de servidores físicos, con lo cual pues realmente las organizaciones están apreciando esta tecnología y están pues implantándola con bastante velocidad. Ayer perdona que te interrumpa, Miguel. Sí, no, simplemente quería añadir una cosa muy breve a lo que han dicho mis compañeros. Es cierto que las tecnologías de virtualización de servidores están en el entorno x86 están ya muy maduras. Tanto es así que hoy empezamos ya con un paso siguiente a lo que es la virtualización, que es la computación en la nube, el cloud computing. Y el cloud computing tiene como componente básico de la infraestructura tecnológica que reside por debajo servidores virtualizados. Básicamente el hecho de independizar el hardware en el que se ejecuta la aplicación de la propia aplicación es uno de los principios básicos de la nube. Y cuando hablamos de nube, podemos hablar de nube pública y nube privada, tanto en la nube privada, que es la que nuestros clientes pueden implantar físicamente en sus instalaciones, como la nube pública, que es la que estará disponible por parte de proveedores terceros, como es el caso de Microsoft u otros. Las tecnologías de virtualización juegan un papel fundamental. No es la única tecnología que habrá en la nube pública, pero o la nube pública, la nube privada, pero evidentemente es una de las principales. No sé qué pensáis los demás al respecto sobre este tema. Estoy de acuerdo, de hecho para mí la virtualización es el prerequisito, es el paso previo a pensar en entornos de automatización, autoprovisionamiento, estandarización, que es lo que define una nube, sea privada o pública. Al final el paso previo es virtualizar los servidores, empezar a pensar en gestión de cargas de trabajo, en lugar de pensar en el servidor, en la gestión del servidor como tal. Una vez que tienes todo virtualizado, empiezas a pensar en ese siguiente paso. Voy a estandarizar imágenes, voy a estandarizar cargas, voy a hacer un autoprovisionamiento, algo mucho más dinámico, y me voy a un entorno bien de cloud privada o bien a un entorno de cloud pública con cualquiera de los proveedores que hay ahora mismo en el mercado. Os hablo de Microsoft, IBM tiene la suya y hay muchos otros que ahora mismo también las tienen. Sí, yo creo que ahí un poco la clave es lo que decías, es esa orquestación, que es el término que se suele utilizar, automatización,
autogestión, son un nivel de integración mayor que está haciendo pues, que el resto de fabricantes de los ecosistemas que hay en el mundo de IT, pues como nos puede pasar a nosotros en el mundo del almacenamiento, pues estamos apostando por este tipo de entornos, estamos viendo cómo hay que integrarse con los servidores virtualizados y lo estamos haciendo nosotros en la capa de almacenamiento o la gente que maneja la red o la gente que maneja cierto tipo de aplicaciones y tendemos hacia esa automatización, esa orquestación para permitir que la nube sea una realidad y se puedan utilizar ese tipo de servicios que efectivamente están virtualizados por abajo. De todas formas, perdona, lo que también diría es, antes de dar ese salto al cloud, en virtualización todavía queda mucho por hacer. O sea, hablamos de que hay muchos, hablabas antes de entornos de desarrollo, entornos, digamos, no críticos. El siguiente paso es que las empresas empiecen a virtualizar todos los entornos críticos, todas las aplicaciones, todos los servicios que de verdad son el core de su negocio. Y para llegar a ese paso, ¿cuál es la barrera que tienen que superar? Bueno, yo creo que es un tema de evolución de tecnologías. Cada vez más los hipervisores, el software de virtualización está madurando más, está dando muchas más funcionalidades. Las latencias, el rendimiento que ofrece, incluso en ciertos entornos muy exigentes en carga de trabajo, están llevándolos cada vez mejor. Yo creo que es un tema de maduración, de que cada vez más clientes vayan entrando en este mundo. Yo creo que ahora mismo no hay una barrera que impida que en el 80% de las aplicaciones se pueda pensar en empezar a virtualizar en producción, no tanto en entornos de desarrollo, que es verdad que al principio era lo que todo el mundo ha hecho. Sí, yo añadiría a esto que se acaba de decir que hay un componente también bastante importante que en algún momento ha podido impedir o frenar en cierta medida el desarrollo de las tecnologías de virtualización en entornos críticos, y básicamente es la complejidad de gestión que añade a la capa física, a la capa de gestión de servidores físicos, la gestión de una capa que está por encima de servidores virtuales. Es decir, esto no se maneja igual una máquina que un software que está por encima, ¿no? Se introduce un nivel de abstracción adicional. Entonces, es muy importante que podamos contar con herramientas de gestión de estos entornos que nos permitan manejar de una manera unificada tanto los entornos físicos como los entornos virtuales. Y esto es fundamentalmente muy importante precisamente en los entornos de misión crítica, donde cuanto más sencillo sea gestionarlos mejor, porque son críticos y hay que hacer todo lo posible porque los sistemas no se caigan y cuando ocurra algo saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a la aparición en el mercado de nuevos productos que permiten hacer una gestión unificada de los entornos físicos y virtuales. Esto es un primer tema. Y el segundo tema también, y es muy importante, es que la virtualización está dejando de ser un elemento adicional al resto de lo que es la infraestructura del propio centro de datos para convertirse en un componente más de algo que está por esencia y desde el principio en el centro de datos, que es el sistema operativo sobre el que ruedan los servidores. Entonces, ya no tenemos necesidad de buscar software adicional específico que tenga que integrarse con los sistemas operativos preexistentes, sino que los propios sistemas operativos, en este caso yo puedo hablar del que más conozco, evidentemente, que es el Windows Server de Microsoft, pero también hay otros sistemas operativos que incorporan estas funcionalidades de virtualización, ya contemplan como un elemento más la virtualización, con lo cual no necesitamos poner un software adicional de terceros fabricantes para gestionar esto. Entonces, esto simplifica también de manera muy importante, junto con el otro componente que decía de gestión unificada de entornos físicos y entornos virtuales, gestiona de manera muy importante, o resuelve de manera muy importante la problemática de introducción de estos entornos en los sistemas de misión crítica. No sé si Javier... Sí, me gustaría añadir que uno de los escollos que sí que hemos visto en el pasado, hace pues, unos pocos años, eran los temas de soportabilidad. Y sí que hemos visto que en el pasado pues, se cuestionaba en algunos casos en los temas de soportabilidad y demás, de bueno, tal plataforma, tal suite de software, tal solución sobre un entorno virtualizado puede que no esté soportado, o hay un interrogante sobre si el fabricante me va a dar soporte. Yo creo que eso a día de hoy es algo que está perfectamente solucionado y que es importante que todo el mundo tenga en cuenta, porque pues, prácticamente todas las soluciones, el software, todos los fabricantes soportan las soluciones virtualizadas, y de hecho nos estamos yendo al caso contrario. Ahora salen productos que solamente funcionan si están virtualizados, es decir, que están pensados para ser virtualizados, en parte por lo que hablábamos, porque parte de los problemas
de cualquier arquitectura, de cualquier sistema, de disaster recovery, de backup, de configuraciones, están resueltos por el virtualizador, con lo cual nos estamos yendo al caso contrario. Pero es un escollo que hemos tenido ahí en el pasado y yo creo que a día de hoy está totalmente solucionado. Gracias al avance de la tecnología, ¿no? Lo que decíamos, que igual hace tiempo no sería posible tener los entornos que tenemos ahora virtualizados, y gracias a lo rápido que evoluciona la tecnología, ahora contamos con muchos más avances que nos permiten que todo sea más fácil, que sea el momento, como has comentado tú, Miguel, ¿no? Este es el momento. Sí, yo creo por las dos áreas. Por el lado del hardware puro, es verdad que los rendimientos del procesador, de los servidores, se incrementan de forma exponencial cada año prácticamente. Eso también te permite que puedas meter muchas más máquinas virtuales en un servidor. A cada vez más empresas les sale el caso de negocio, ¿no? Cuando podías meter 8 o 4 máquinas virtuales, te puede salir el caso más o menos. Cuando puedes meter 20 o 30, el caso es mucho más fácil que te salga. Entonces, por el lado del hardware, la tecnología, el rendimiento está ahí. Por el lado del software, cada vez se añaden más funcionalidades, cada vez más soporte a más aplicaciones. Se han añadido todas las funcionalidades de seguridad, de migración en caliente, elementos que una empresa considera críticos, que una empresa no puede vivir sin ellos. Un particular puede vivir con el hecho de que su servidor o su PC esté caído una hora. Una empresa no, hasta que no ha habido esa funcionalidad embebida en el sistema operativo, en el virtualizador, no se planteaban ir a entornos críticos. Todas esas barreras, en su mayor parte, ahora mismo están superadas, y de hecho ya pues cada vez hay más casos y más casos en los que no se concibe un entorno no virtualizado. Tampoco quiere decir que haya que virtualizar todo ya, habrá que entender cuáles son los requerimientos de los clientes, pero barreras cada vez quedan menos. Y esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque en el tema de la virtualización a veces se habla de que a cada persona hacerle como cuando alguien hace una dieta, ¿no? A cada persona se le da la dieta que debe hacer. En el tema de la virtualización he escuchado muchas veces que a cada cliente hay que hacerle un estudio para ver qué tiene y qué puede o no virtualizar, y todos tal vez no tengan que virtualizar. ¿Cómo veis este tema vosotros? Y además aprovecho, en momentos de crisis, mucha gente dice que virtualizar es justificar esa inversión porque luego todo van a ser ventajas. Yo creo que a nivel general lo que vamos a ver es cada vez más una, entre comillas voy a decirlo, comoditización de lo que es la virtualización, en el sentido de que prácticamente todo aquel que disponga de un hardware con unas mínimas características va a tener interés en virtualizar el entorno, por los ahorros que incorpora desde el punto de vista económico y por las facilidades de gestión que una vez que tenemos disponibles las herramientas adecuadas, pues también esto nos incorpora. También los últimos datos que tenemos de algunos analistas como IDC dicen que esperan que el grueso de la virtualización que hasta el momento se ha desplegado en los grandes clientes se despliegue también en las empresas de tamaño más pequeño. Básicamente uno de los principales problemas que había con el despliegue de la virtualización era el coste. Costaba mucho dinero el implantar una infraestructura de virtualización porque necesitabas poner software adicional y necesitabas personal muy especializado. Con la incorporación de las tecnologías de virtualización al sistema operativo, que prácticamente todos los clientes conocen, y ser esto una extensión del sistema operativo, la implantación de la tecnología es mucho más sencilla de lo que era hasta este momento. Dicho esto, yo opino que efectivamente habrá probablemente algunos clientes que no necesiten virtualizar, pero que las ventajas que va a incorporar la virtualización son tan grandes que al final todo el mundo decidirá que se virtualice y habrá un componente de la virtualización que será prácticamente un commodity. Y a esto le añadimos, y permitirme que vuelva a insistir, lo que hablábamos antes del entorno de nube. Yo creo que en los próximos años veremos coexistir en los centros de datos de nuestros clientes, tanto centros de datos en sus propias instalaciones como en algunos partners que dan servicio a estos clientes, pues como es el caso, por ejemplo, de IBM, que da servicios de outsourcing a otros clientes, como veremos también nubes públicas, y que las tecnologías que van a permitir que todo esto interaccione de una manera conjunta se apoyan en la virtualización, con lo cual es otro elemento más para que la virtualización se extienda, vaya más adelante. E incluso yo creo que el cloud computing tiene mucho futuro, no solamente en los grandes clientes, sino también en las pequeñas empresas que entienden, no tienen grandes departamentos de informática y sin embargo pues sí requieren apoyo de las tecnologías de información para hacer su negocio, y esto la nube se lo sabe de una manera importante. ¿Algo que aportar, Javier, Fernando? ¿Algo que comentar al respecto? Sí, bueno, yo creo que efectivamente esa virtualización, bueno, es imparable. Al final lo que estamos viendo, yo de la experiencia que tenemos en nuestros clientes, nosotros vendemos sistemas de almacenamiento,
pues yo te puedo decir que más del 90% de los sistemas de almacenamiento tienen virtualización por encima. O sea, al final damos servicio de almacenamiento a entornos que están virtualizados. Y un poco lo que vemos en nuestros clientes es que pues todo lo que son proyectos nuevos, muchos de ellos por defecto ya son virtualizados, es decir, si hay que desplegar una plataforma nueva para un gestor documental con SharePoint, por ejemplo, pues de partida se plantea virtualizado, o si hay que montar un entorno nuevo para cumplimiento de la LOPD, pues nuevamente se plantea virtualizado, y quizá lo que queda un poco es qué pasa con los entornos que a día de hoy no están virtualizados y que hay que plantearse si hago ese movimiento de físico a virtual, si hago la transformación o no. Y yo creo que en muchos casos lo que se está esperando es el momento de la renovación tecnológica. Es decir, tengo unos servidores que están comprados, que están montados, están dando un servicio perfectamente. Bueno, pues en la mayoría de las organizaciones no se acomete el cambio hasta que no es necesario, hasta que esos servidores no van a salir de mantenimiento, y en el momento que ya tengo que hacer un cambio, porque la tecnología me lo requiere, pues es cuando me planteo que, bueno, ya lo voy a hacer a virtual. Aún así hay un poquito más de miedo porque es pasar un entorno que ya está funcionando en físico a virtual. Entonces, bueno, pues cuesta un poquito más. Pero luego los entornos nuevos, nosotros estamos viendo que la mayoría de clientes optan por montarlos directamente en virtualización. Sí, yo estoy de acuerdo. En muchos de esos proyectos nuevos se habla ya directamente de virtualización. En todos estos aplicativos, sobre todo los críticos, que están en entorno físico, bien se espera a hacer una migración de servidores o una migración del sistema, o sea, de la versión del aplicativo. De todas formas, yo creo que la clave aquí, ninguna empresa debería plantear eso, y cuando desde IBM hablamos con los clientes y nos plantean de hacer una migración de aplicativo crítico, no puedes entrar directamente. Siempre es recomendable, sobre todo cuando estás hablando del core de tu negocio, hacer una prueba de concepto, hacer un análisis funcional, entender cuáles son tus requerimientos reales de rendimiento. Es verdad que la latencia, la pérdida de rendimiento que aporta ahora mismo la virtualización es cada vez menor, incluso las grandes bases de datos ya se puede plantear una virtualización, pero eso no quita que los clientes tengan que pensarlo y tengan que asegurarse de que el salto que van a dar es razonable, porque a lo mejor hay empresas, hay entornos que no deben ser virtualizados, o por lo menos no todavía. Queda, estoy convencido, mucho entorno físico donde el retorno de la inversión y el cambio se puede hacer con mucha más seguridad, como para arriesgarse a ir a algo que todavía pueda estar en el aire, ¿no? Pero vamos. ¿Cuáles serían las barreras que exponen a veces los clientes, las inquietudes que ellos tienen a la hora de virtualizar? Porque decíamos que, bueno, que el rendimiento no tienen por qué perder mucho rendimiento, pero sí que hablábamos de que supongo que hay que involucrar al equipo humano que va a trabajar, o hay que cambiar el hábito de la manera de trabajar para las personas que trabajan con entornos virtualizados. ¿Tienen que cambiar mucho aquí o no hace falta? No sé, igual es una pregunta muy extensa, que son varias, pero bueno. No, tienen que cambiar, Miguel lo ha tocado antes. La clave aquí es la gestión de las máquinas virtuales. El mayor problema en los últimos 15 años... Los equipos humanos que gestionan estas máquinas. Lo que tienen que aprender es cambiar esa forma de pensar. Antes se gestionaban servidores, servicios físicos, ahora tienes que empezar a pensar en muchas más máquinas virtuales, en la gestión de esas máquinas virtuales, y eso lo que hablas es de cuál es la capa de software que está por encima gestionándolo. Y eso el equipo humano obviamente tiene que aprender. Yo no lo veo una barrera, obviamente es algo que deben hacer las empresas. El retorno de la inversión que ven, yo creo que es tan claro en muchos casos, que es más un tema de que lo hagan, de hacerlo, de animarse, que de que vean un inconveniente, un freno en algún caso. Es verdad que te obliga a cambiar tu mentalidad, lo cual es bueno. Estamos en un momento en el que hay tantos problemas dentro de un centro de datos de consumo, de necesidades en los subsistemas. Tienes que empezar a economizar, tienes que gastar menos electricidad, tienes que gastar menos procesador, tienes que pagar en muchos casos menos licencias porque el coste o tu presupuesto está bajando. Tienes que cambiar tu forma de trabajar. La virtualización no deja de ser otro catalizador para implementar herramientas de gestión y optimizar tu centro de datos. Los demás. Yo además añadiría que, si bien es verdad que pueden aparecer tecnologías nuevas que requieren pues algo de conocimiento nuevo a adquirir y que bueno, pues la gente involucrada tenga que estar ahí, sí que es verdad que la apuesta es tan clara por parte de todos los proveedores de este sector que al final hay mucho desarrollo, mucha ingeniería detrás de todo esto. Entonces hace pues, que los productos estén mucho más integrados y que haya pues, al final menos operativa manual, menos conocimiento de teclado y más productos que están integrados y que hacen pues, que las piezas, las diferentes piezas, que efectivamente puede que haya alguna nueva, estén trabajando de forma más implicada. Y lo que os decía, yo puedo poner el ejemplo de nuestros sistemas de almacenamiento, hablan exclusivamente con los hipervisores para facilitar ese tipo de servicios. Por ejemplo, desde System Manager de Microsoft podemos gestionar la cabina de almacenamiento y hacer la parte de gestión de almacenamiento que necesitan esas máquinas virtuales, con lo cual, bueno, pues el administrador de esos servidores
no tiene que aprender de almacenamiento realmente. Va a haber una herramienta que ya nos hemos puesto los diferentes proveedores de acuerdo en desarrollarla para esta tecnología que todos creemos que ha venido para quedarse, pues sea lo más sencilla de utilizar posible. Yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Es cierto esto que se comenta últimamente de que las herramientas lo que tienden básicamente es a simplificar la gestión de los nuevos entornos virtualizados que se implementan en los centros de datos de los clientes y que tienen que eliminar la complejidad que se deriva de tener una máquina física y tener encima de ella máquinas virtuales que además en este momento pueden estar en esta máquina física, pero 10 minutos después pueden estar en otra. Es un cambio de mentalidad de las personas que están en el centro de datos, pero lo que es cierto es que las herramientas hoy por hoy, el caso de System Center que se acaba de mencionar es un caso típico donde se integra un entorno de almacenamiento virtualizado con un entorno de servidores virtualizados, es un ejemplo característico de esto. El hecho de que, de nuevo, como comentaba antes, los entornos de hipervisor, que es la herramienta que permite básicamente definir máquinas físicas sobre un determinado hardware, sea una parte integral del sistema operativo, pues hace que todo aquel que conozca el sistema operativo vaya a conocer el hipervisor y además desde el punto de vista de conocimiento de la herramienta y de la gestión no le va a ser mucho más difícil que entender otras nuevas modificaciones del sistema operativo, otras nuevas funcionalidades del sistema operativo. Y luego el último tema que tiene impacto sobre todo en las pymes, lo he comentado antes pero creo que también hay que comentarlo ahora, es el tema de los costes. Es decir, la virtualización ha sido hasta ahora cara, y por eso digamos que ha sido un privilegio no de todos los centros de datos, sino nada más que de algunos. Ahora, con la inclusión de las tecnologías y la práctica comodicización de algunas de estas tecnologías dentro del sistema operativo, pues los costes se reducen de una manera fundamental. Básicamente, tengo el sistema operativo, por defecto tengo la virtualización. Si la quiero usar, la uso, si no la quiero usar, no la uso. Evidentemente, yo creo que todo aquel que tiene una herramienta como esta tan potente debería por lo menos hacer un primer intento por utilizarla. Con independencia de que lo que también se comentaba aquí, que hay determinados proyectos que tienen gran complejidad y que requieren un assessment y que requieren también la participación probablemente de partners especializados que te ayuden un poco a definir el entorno. Pero para una pequeña empresa, básicamente, sistema operativo y virtualización, en el caso de que el sistema operativo que utilicen, como es bastante habitual, pues sea el Windows Server, van a tener la funcionalidad incorporada y la pueden empezar a utilizar desde ya. Eso también os lo iba a preguntar, porque estaba pensando todo el tiempo, o igual mucha gente que nos ve piensa en grandes empresas, pero bueno, que las pymes no están exentas de estar virtualizadas, es lo que decías, ¿no? Lo que decíais, tienen que estar ahí. De hecho, para la pyme probablemente sea algo ahora mismo, y como bien comenta Miguel, ahora que el hipervisor está prácticamente embebido, cualquier pequeña empresa, que además no tiene un centro de datos especializado casi por definición, lo que tiene son servidores sueltos que han ido añadiendo. Más el micrófono, Fernando. Perdona. Las pequeñas empresas ni siquiera tienen centros de datos, o bien se han ido a entornos de hosting, y esas empresas obviamente son grandes candidatas a una cloud pública casi de forma natural, pero las que tienen sus propios servidores, que están viendo como pocos servidores les van creciendo cada vez más, pero que no tienen ni el dinero, ni los recursos, ni las ganas de meterse en un centro de datos, son candidatos obvios para virtualizar ahora mismo, porque al final estas empresas sí que tienen un número alto de servidores, alto pueden ser 10, pero para alguien que no tiene un centro de datos 10 servidores ya es un mundo. Pero es que además los tiene completamente infrautilizados. Cuando tienes un servidor de web, un servidor de impresión, un servidor de correo, realmente cada uno de esos servidores está utilizado, según las estadísticas, un servidor Intel estándar físico está utilizado en torno al 15-20% de sus recursos. Cuando nos vamos a un entorno virtualizado, en un tema medio pues están en torno al 40%. Cuando ya te metes a meter aplicativos serios, superas esas barreras. Para una pyme el caso es obvio. Eliminar 8 servidores que no sabes ni dónde meter y que no sabes cómo administrar, quedarte con 2 virtualizados en un entorno además conocido, es, vamos, ahora mismo todas deberían estar al menos haciendo la prueba. Los demás me imagino que estéis de acuerdo, no sé si queréis comentar. Absolutamente. Sí, la verdad es que poco más que añadir, totalmente de acuerdo. Es una tecnología que está accesible prácticamente para todo el mundo. Yo creo que hasta en casa vamos. Me consta antes, que alguno lo tiene en casa. Sí, yo también me consta, y era algo que escuché en el otro debate que tuvimos. Hablamos de ahorro de costes y de más ventajas, pero no se habla, o por lo menos no se ha hablado en este debate todavía, esto también es una ayuda al medio ambiente. Estás gastando una ayuda al medio ambiente, a fin de cuentas, porque a veces la tecnología, empezamos a tener cada vez más cosas tecnológicas, pero no pensamos que, bueno, que
este planeta es donde vivimos, también hay que cuidarlo en parte, que igual es una cosa en la que también la virtualización puede ayudar, puede poner su pequeño granito de arena. Sí, esto es ciertamente así. El hecho de poder utilizar el hardware que tenemos de una manera más intensa, más eficiente, lo que hace es que necesite yo menos equipos, menos hardware para ejecutar mis aplicaciones. Es decir, dentro de cada caja de hardware me caben más cosas. Como tener encendida una caja de hardware tiene coste, solamente por tenerla encendida, tiene el coste de lo que es la tensión eléctrica, la alimentación eléctrica para el propio sistema, más lo que me cuesta refrigerarlo, los ventiladores u otros sistemas de refrigeración. Cuantas menos máquinas tenga yo encendidas, evidentemente menos consumo eléctrico voy a hacer, menos disipación de calor voy a generar, y eso básicamente va en favor del medio ambiente, con lo cual yo creo que se puede definir a la virtualización como una tecnología IT verde o Green IT, como dicen los americanos, ¿no? ¿Además, alguna cosa? Yo tengo en el caso del almacenamiento las cuentas son muy claras, porque los servidores, cuando son físicos, como mínimo tienen 2 discos duros, porque siempre se ponen redundancias, se ponen 2 discos duros, con lo cual si estamos hablando de tener 10 servidores virtualizados, pues son 20 discos duros por el consumo que tenga cada uno de ellos. Cuando eso lo virtualizamos, pues en muchos casos, hablando de una empresa pequeñita, estamos hablando de una cabina de almacenamiento mínima que puede tener 5 o 6 discos. Estamos reduciendo simplemente el número de discos físicos pues por la mitad o menos. Y podría llegarte, bueno, se puede venir la idea de, bueno, es que voy a tener menos espacio. Pues no ocurre, porque luego las cabinas de almacenamiento, pues incorporamos funcionalidades adicionales, como puede ser la de duplicación, que hacen que cuando a mí me llegan 20 imágenes del sistema operativo, 20 Windows distintos instalados, la cabina encuentre todos los bloques que son comunes y al final solamente almacene una copia, con lo cual, donde antes me cabían 20 Windows, ahora igual puedo poner 40, utilizando incluso algo menos de disco. Entonces, los números son claros. Voy a consumir menos, voy a ocupar menos espacio, voy a necesitar menos cantidad de electricidad para refrigerarlo y al final, evidentemente, es más green y es más económico. A mí me gustaría, bueno, llegados a este punto, ahora mismo son las 5 menos 20 de la tarde, vamos a ir terminando, pero quiero terminar con una pregunta. Hablamos, todo lo que siempre contáis son todo ventajas, pero yo sé que de cara al futuro habrá retos que habrá que allanar o habrá que sobrepasar. ¿Cuáles son esos retos? Me gustaría que lanzarais el mensaje de todavía los retos que quedan por hacer, a ver si quien nos escucha, cara en las palabras, pues esas palabras, y entre todos pues se pueden ir allanando, y las empresas tecnológicas pues podéis ir allanando esas dudas o retos que os plantean o clientes o como vosotros como implementadores. Bueno, yo si tengo que hablar de retos, hablaría, y ya los hemos comentado realmente, pero hablaría de 2 grandes áreas. Una en las aplicaciones, en el rendimiento. El reto es obviamente seguir madurando todas esas aplicaciones para que corran en entornos virtualizados sin las pérdidas de rendimiento. Una empresa no se puede permitir que su aplicación corra peor por el hecho de virtualizarlo. Ese sería un área. Cada vez creo que es un reto más vencido, por decirlo así. Habrá que seguir trabajando en él. El segundo gran reto es toda la parte de gestión, que creo que va a ser la clave de aquí al futuro. El poder estandarizar. O sea, las empresas ya no tienen que pensar solo en virtualizar y sigo trabajando en un entorno virtualizado como trabajan en el entorno físico, porque entonces en lugar de pasar de 10 servidores físicos a 20, que ya es un follón, voy a pasar de 50 imágenes virtuales a 100, que es inmanejable. El gran reto de la virtualización va a ser el cambio de mentalidad en la gestión. Tener gestión estandarizada, tener autoprovisionamiento, tener lo que se ha venido contando, lo que es el cloud al final, es facilitar la gestión o automatizar la gestión lo máximo posible. Yo creo que ese es el gran reto de cara al futuro, porque es verdad que cuanto más virtualizas, más barato te sale tener máquinas, hasta que te das cuenta que tienes 200 máquinas y que aquello se ha vuelto inmanejable, más todavía que cuando tenías 20 servidores. Para mí yo creo que es el gran reto mirando al futuro. Para vosotros, Javier. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, la gestión es la clave. Aparecen nuevos componentes a gestionar que no estábamos acostumbrados. Antes teníamos unos servidores que sabíamos que daban un rendimiento X, una capacidad X, y bueno, eso era dato, no era algo gestionable. Y eso a mí me ha pasado presentando nuestras funcionalidades de virtualización de almacenamiento a clientes, que al final realmente lo que surge es una variable nueva, que es tengo que gestionar la capacidad de cómputo en este caso. Antes teníamos 5 servidores, cada uno da el 100% de su CPU o de memoria. En este caso vamos a consolidarlo en 3 y tenemos que gestionar cómo es esa capacidad y cómo se adapta a las necesidades de computación, de negocio, de mi organización. Entonces esa gestión y esa integración de los diferentes componentes que va a haber en esta pila de virtualización es el reto que tenemos que afrontar y que tienen que tener pendiente los clientes.
tampoco hay que tener demasiado miedo porque, como decíamos, todos los fabricantes estamos trabajando en ello y hay un montón de integración ya hecha y bueno, pues está bastante avanzado, pero es un factor que hay que tener en cuenta y que hay que vigilar cuando se virtualiza. Miguel. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo también con lo que se ha estado diciendo hasta ahora. La gestión yo creo que es el principal componente a tener en cuenta a la hora de sacarle todo el partido a la virtualización. Si no gestionamos bien un entorno virtualizado, más que un ahorro vamos a tener un quebradero de cabeza y un problema serio. Entonces esto es un aspecto fundamental. También es cierto que las soluciones de virtualización que ha habido hasta el momento han hecho mucho más hincapié en la primera parte del problema, que es cómo defino máquinas virtuales sobre las máquinas físicas, y se ha hecho menos hincapié en la parte de gestión. Cuando empezamos a tener instalaciones serias, instalaciones de entornos de emisión crítica, pues esto empieza a ser un problema. Entonces, básicamente esto es un elemento que hay que direccionar en primera instancia. Y luego yo diría que el grueso de los entornos ya de aplicación, de bases de datos, tal y como se ha comentado aquí, básicamente no se ven afectados por la virtualización, puesto que el grueso de estos entornos funcionan bien cuando las plataformas están virtualizadas. Las herramientas de desarrollo que vamos a utilizar para gestionar o para crear aplicaciones van a ser básicamente las mismas, e incluso yo añadiría un elemento más, y es que las herramientas de desarrollo que deberíamos utilizar para desarrollar aplicaciones en entornos virtualizados on-premises o de nube privada, deberían ser los mismos que utilizáramos para desarrollar nuestras aplicaciones en la nube pública. Con lo cual estaríamos llegando a lo que nosotros consideramos que será el futuro, como decía, una coexistencia de centros de datos múltiples, donde la virtualización es un elemento absolutamente fundamental como plataforma tecnológica y donde yo voy a poder tener aplicaciones que se ejecutan parte en mi entorno privado, parte en mi entorno público y las interconecto entre sí. Con lo cual el futuro que nosotros prevemos es este, y yo creo que esta segunda parte quizás es un poquito más ciencia ficción, pero no tanto, ¿eh? Ya hay muchos clientes que están haciendo este tipo de cosas, pero yo creo que básicamente no existen grandes retos a la hora de virtualizar las plataformas, habida cuenta que ya tenemos herramientas de gestión adecuadas, que los fabricantes básicamente estamos llegando a acuerdos sobre cómo gestionar todos estos entornos y que los costes asociados a la plataforma de virtualización pues son mucho más pequeños que en el pasado. Gracias, Miguel. Bueno, pues yo me quedo sobre todo con el tema de la gestión de todo lo que tenemos hasta ahora virtualizado, vamos a saber gestionarlo bien y que, bueno, no hay retos. A mí me ha quedado muy claro las palabras de Miguel, las de Fernando y las de Javier también, pero Miguel ya ha dicho que no hay retos, así que todos a trabajar conjuntamente, cada vez lo habéis comentado los tres, que si se trabaja conjuntamente el día de mañana no habrá casi nada que no esté virtualizado, y yo creo que solo me queda daros las gracias a los tres, Javier, Fernando, Miguel, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Glob TV. Y a ustedes darles las gracias por acompañarnos durante estos 2 días aquí en Simon Network en nuestros debates de Glob TV. Nos vemos.